Bienvenidos todos al programa esta semana. Como decía Trini recién fuera de cámara, nos encanta cada semana esperar este día, la grabación, nos preguntamos del cuento. Bueno, aquí estamos en la radio Yo Soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras, estoy en la grata compañía de Trinidad Silis, Alejandro Márquez y nuestra querida invitada Gabriela Oces para compartir este momento agradable. Y yo siempre traigo efemérides, pero esta semana preferí dejar la efemérides para la próxima y decirles que quiero comentar la palabra gracias, la palabra agradecimiento, que siempre está en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pero no la decimos. Y yo la he estado diciendo bastante y lo voy a volver a decir. Gracias a este espacio de la radio Yo Soy Digital, gracias a María José Herrera que me presentó a Trini y que desde el primer día que la conocimos con Alejandro y Cristian, nos entusiasmamos en invitarla, agradecerle a Alejandro que se le ocurrió hacer este espacio de la radio. Ya me dijo José, si hagamos este espacio, y agradecerles a Gaby con sus comentarios, que ella también se hizo un espacio con sus pacientes y estar con nosotros comentando ha sido un tremendo aporte, ha aumentado la audiencia y quería mencionar eso, dar las gracias siempre, las gracias por este nuevo día, por estar acá, por acompañarlos, transformar sus vidas y seguir con nuestro propósito de estar con ustedes en sus casas. Y no se olviden de compartir con sus vecinos, con sus amigos, con sus primos, este programa de la radio Yo Soy Digital Chile. ¿Y por qué les doy las gracias? Y pienso que ustedes, para que ustedes también piensen en las gracias, es porque de repente se nos olvida. Se nos olvida. A mí no se me olvida nunca, estoy muy acostumbrada a agradecer todo lo bueno que me pasa, pero a veces a las personas se les olvida. Entonces, si nosotros les podemos recordar, felices. Den gracias a su familia, a sus amigos, a esta radio que las acompaña, que los entretiene, y gracias a nuestros auditores que esta semana han sido de unos comentarios maravillosos para Trini y el cuento. Isabel Mejías, te pasaste por el comentario que hiciste esta semana, se los voy a hacer llegar al equipo. José Valenzuela, que comparte con su familia, a nuestra querida Ilka Sosa, nuestra influencer, que de Arica, Puerto Montt, y manda cada semana a las colaboradoras del Senama, y el último cuento la hizo reír muchísimo, a Patricia Simes, que también con muchas ganas de Barcelona nos manda sus comentarios, y bueno, con este redoble de tambores y con esta palabra de agradecimiento y dar las gracias y sentirme muy agradecida, y le doy la bienvenida a Trini. ¿Qué cuenta nos está esta semana? Bueno, buenos días equipo, buenos días a todos, sobre todo a los auditores que nos escuchan desde afuera y a nuestros amigos. Sí, hoy día quiero compartirles un cuento de Graham Greene. Seguramente lo conocen por una gran obra que se leyó a lo largo del mundo y que causó además mucha polémica al interior del Vaticano, que es El poder y la gloria, que era un cuestionamiento fuerte a la iglesia. Incluso en su momento, em, Pablo VI tuvo que interferir en una conversación con él porque habían prohibido su publicación, porque ponía en duda justamente la vocación de los sacerdotes, o las tentaciones a las que se veían llamados. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un cuento que tiene que ser autobiográfico también, porque nuevamente Graham Greene se coloca ante las dudas existenciales con las que quiero compartir con ustedes, porque nos van a provocar alguna conversación interesante. Este se llama Un accidente absurdo. Al final de la lectura les cuento un poco más de Graham Greene para que unamos algunos antecedentes biográficos con el contenido del cuento. Un accidente absurdo. Graham Greene. Jerome fue citado a la oficina del encargado de cursos. Él era celador en el colegio. El dueño y director de una escuela preparatoria bastante cara había mandado llamar a Jerome. El señor Wordsworth, encargado de estos cursos, estaba sentado en su escritorio esperándolo con aire perplejo.
Siéntate, Jerome, le dijo. ¿Cómo andan las cosas en el colegio? Bien, señor. He recibido un llamado telefónico, Jerome, de tu tía. Tu padre ha tenido un accidente. Jerome veneraba a su padre. Así como el hombre recrea a Dios, Jerome recreaba a su padre. Convertía a un andariego escritor viudo en un misterioso aventurero que viajaba a lugares remotos. A los 8 años, Jerome creía que su padre era un pistolero o un miembro del servicio de espionaje británico. Ahora imaginó que su padre había caído bajo una lluvia de balas de ametralladora. ¿Sabes que tu padre estaba en Nápoles? Fue un accidente en la calle. A Jerome le pareció muy natural que lo llamaran un accidente en la calle. Me temo que tu padre resultó gravemente herido. Murió ayer, Jerome, sin sufrir. ¿Le dispararon en el corazón? Nadie le disparó, Jerome. Se le cayó un cerdo encima. El señor Wordsworth, por un instante, estuvo a punto de echarse a reír. Tu padre caminaba por una calle de Nápoles cuando un cerdo se le cayó encima. Un accidente absurdo. Parece que en los barrios pobres de Nápoles la gente cría cerdos en los balcones. Este cayó del 5º piso. Había engordado demasiado. El balcón cedió, el cerdo cayó sobre tu padre. No era insensibilidad por parte de Jerome, como interpretó el señor Wordsworth a sus colegas. Jerome solo procuraba visualizar la extraña escena y obtener detalles concretos. Cuando contó los hechos a su mejor amigo, empezó a darse cuenta de cómo reaccionaban los demás. Naturalmente, después de esta confidencia, con bastante injusticia, cerdo. Por desgracia, su tía no tenía sentido del humor. Sobre el piano había una fotografía ampliada de su padre. A los 16 años, Jerome tenía clara conciencia de que el retrato se parecía más al autor de Sol y Sombra y Paseo por los Baleares que a un agente de servicio de espionajes. Y le apenaba que su tía se embarcara con extraños en el relato de la muerte de su padre. Un accidente absurdo, empezaba ella, y el extraño o extraña adquiría la expresión que corresponde a un oyente interesado o compungido. No me imagino cómo pueden permitirse cosas semejantes en un país civilizado, decía su tía. Pero ¿a quién podía ocurrírsele que caminando por vía Doctor Emanuele Punici rumbo al Museo Hidrográfico se le caería un cerdo encima? El padre de Jerome no había sido un escritor muy importante. Jerome, ya pasados los años, se había convertido en un contador público y vivía lejos del mundo literario. A veces ensayaba formas de relatar la muerte de su padre, reduciendo al mínimo los elementos cómicos. El peligro principal de provocar la risa era siempre la sorpresa. Les sorprenderían las cosas que los habitantes de los barrios pobres tienen en los balcones de esas casas de vecindad en forma de rascacielos. ¿No cree usted que cuelgan ropa, crían animales, gallinas y hasta cerdos? No sé cuánto puede crecer un cerdo, pero esas casas viejas están a punto de derrumbarse. Un balcón de un 5º piso se dio bajo el peso de uno de los cerdos. Al caer dio contra el balcón del 4º piso y rebotó hacia la calle. Mi padre se dirigía al Museo Hidrográfico cuando el cerdo le cayó encima. Como caía desde tan alto, le rompió la nuca. Eran las explicaciones que daban. Mi padre murió a causa de un cerdo. Con el tiempo, conoció a una mujer. Jerome se comprometió con ella. Su novia era una muchacha agradable, de cara fresca, hija del médico Pinner. Se llamaba Sally.
Adoraba a los niños desde que a los 5 años le habían regalado una muñeca que cerraba los ojos y hacía pipí. La relación entre ambos era más placentera que vehementemente. Solo había un pensamiento que le preocupaba a Jerome. Ahora que en el curso de un año podía ser padre, su amor por el muerto aumentaba. Comprendía el afecto que revelaban las tarjetas postales. Sentía la ansiedad de proteger la memoria de su padre y temía que su apacible amor no sobreviviera si Sally era capaz de reírse de la muerte de su padre, porque era inevitable que lo supiera cuando Jerome la llevaba a comer a casa de su tía. En varias oportunidades trató de contárselo él mismo, pero no fue capaz. Finalmente llegaron a la casa de su tía, pero en alguna oportunidad le preguntó: ¿eras pequeño cuando murió tu padre? Nunca me contaste cómo murió él. Fue de repente un accidente en la calle, le dijo él. Jerome evitó durante mucho tiempo llevarla donde su tía hasta que una semana antes de la boda no hubo cómo no ir. La noche llegó al fin y él no había podido decir si sus temores tenían por objeto el recuerdo de su padre o la seguridad de su amor. Finalmente llegaron a la casa y ella vio el retrato. ¿Este es el padre de Jamie?, preguntó Sally, tomando la fotografía del hombre con paraguas. Sí, querida, ¿cómo lo adivinaste?, señaló su tía. Recibí tantas cartas de sus lectores después de que el cerdo le cayó encima. Supongo que sabes la historia. Su tía nunca había sido tan abrupta. Qué horrible, es como para ponerse a pensar. Una cosa semejante en un país de cielo tan claro, finalmente concluyó Sally. El corazón de Jerome palpitó de dicha. Era como si Sally hubiera disipado para siempre sus temores. Reaccionó muy bien. En el taxi, cuando la llevaba a su casa, la besó con más pasión que nunca y ella le correspondió. Había niños en sus pálidos ojos celestes, niños que movían los ojos y hacían pipí también. Falta una semana, dijo Jerome mientras Sally le apretaba la mano. ¿En qué piensas, querida? Me preguntaba qué habrá pasado con el pobre cerdo, dijo Sally. Supongo que se lo habrán comido, dijo Jerome, dichoso, y volvió a besar a su amada criatura. Este es el cuento en el que Graham Greene, con mucha maestría, deja algunos vacíos para que el lector los vaya llenando con su imaginación y con sus interpretaciones. Es un cuento más largo, como en otras oportunidades, pero sobre el que tuve que ir sobrevolando nuevamente para no hacerlo tan largo. Pero es un cuento tan inteligente, tan ingenioso, que nos deja entrever una serie de aspectos sociológicos de las sociedades en general, yo no diría solamente la británica, pero sí me quiero referir a algunos antecedentes del autor. Graham Greene, así es más conocido, originalmente su nombre es Henry Graham Greene, pero nació en 1904 y alcanzó a vivir 87 años. Murió en 1991. Piensen que no hace tanto tiempo. Era un hombre muy inglés, pero de una serie de contradicciones vitales gigantescas. Tuvo 3 matrimonios, tuvo hijos, pero era un hombre con muchas confusiones. Era un hombre, yo diría, seguramente Freud lo analizaría hoy día y diría que tendría alguna enfermedad psiquiátrica, posiblemente. Algún TOC es posible, quizá un poquito más allá, porque dentro de sus curiosidades, él era espía. Él era un funcionario del servicio secreto británico. Y esto, bueno, se supo muy tarde, pero durante muchos años viajó mucho, justamente haciéndose cargo de las funciones encargadas. Era un hombre mujeriego, un hombre lleno de tribulaciones, muy preocupado por la existencia humana, irónico, sarcástico,
pero un hombre con un talento literario, con una genialidad exquisita de poder abordar temas tan amplios del ser humano. Finalmente, este hombre en su vida, con todos los problemas, con tantas mujeres, era también medio mujeriego, y finalmente perdió la posibilidad de ser un candidato al Nobel por problemas de faldas, tal como les explicaba en un comienzo. Es un hombre contradictorio, pero absolutamente adorable por su capacidad creativa. Y antes de interpretar yo el cuento, quiero saber qué impresión les causó a ustedes, a ver si coincidimos en las perspectivas de cómo vimos el cuento. Gabriela, yo quiero saber tu mirada psicológica del cuento. Tienes el micrófono puesto. Ya, ahora sí. Mira, me dejó la impresión que el autor quería desmitificar al escritor. Para empezar, el hijo lo idealizaba tremendamente y lo veía como espía, como aventurero, con una vida muy entretenida. Y resulta que él dice que los viajes eran viajes comunes y corrientes, donde él hacía cosas muy domésticas, no sé, tomaba agua de la llave para poder juntar plata para comprar vino, o sea, una vida nada glamorosa, muy corriente. Pero este hijo lo ponía en toda una esfera de aventura. Incluso cuando le cuentan su muerte, él piensa que el padre murió acribillado, murió haciendo estos oficios misteriosos. Y nada, se trata de la muerte más pedestre, más ridícula que puede haber. O sea, ese contraste entre la forma de morir del escritor y la idealización previa que tenía el hijo, a mí me habla como de un desmitificar, decir, esta realidad no es tan glamorosa como la pintan. Por otra parte, el hijo, hay otro fenómeno que aparece acá, que es el bullying al cual el hijo es sometido después de esta muerte del papá, cuando se sabe que él trataba de evitar y que le causaba tanto problema, un bullying que le hacían sus amigos y que llevaba a que él como que se avergonzara de esta forma ridícula en que murió el papá. Y para este niño ha sido difícil porque era un niño muy convencional, muy como del medio. Si ustedes se fijan, el cuento juega con la medianía, con la cotidianeidad de la vida y lo glamuroso, lo ideal. Él es contador, es ordenado, planificado, piensa cómo les va a contar esta historia a la novia. O sea, hay una serie de elementos que nos dicen que el hijo es una persona tremendamente normal, entre comillas, tremendamente mediana, como el escritor se percibía a sí mismo, como lo que está detrás de esta muerte y de este contraste con lo que el hijo idealizaba. O sea, habla de una vida totalmente corriente. Por eso yo creo que aquí hay incluso así como una gran ironía del escritor en este cuento, ¿no? Y hasta aquí dejo el análisis para escuchar cómo lo vieron ustedes. A mí me encantó la complicidad de su novia con él, que lo encontré súper tierno. Un poco, no sé si se habrá puesto en los zapatos de él o no, pero el amor, la complicidad, y tal vez ella veía la vida así, más simple. ¿Y quién no ha tenido, quién no ha idealizado a los padres? Todos, todos. Y después cuando crecemos decían, chuta, mi papá era normal, tenía defectos, tenía virtudes, pero cuando somos chiquititos todos idealizamos al papá, el súper papá, el súper hombre. Pero encontré súper tierno de su parte cómo idealizaba a su papá y después cómo él tomó que no lo habían matado al corazón directo de un balazo, sino que le encontró la vuelta a la muerte del papá. Me gustó mucho, pero sobre todo la complicidad de ellos y cuando él
ella lo hizo, él le agradeció más todavía y se unieron más con el tema de la muerte de su padre. Me gustó mucho. ¿Qué te pareció a ti, Alejandro? Comparto contigo este tema de idealizar a los papás, pero me acordé de lo contrario, cuando, no sé si les pasó a ustedes, pero yo lo he visto en varios compañeros míos que que sus hijos les da vergüenza, no salen con ellos, como que hay un periodo de nuestra vida que a nosotros nos da vergüenza a los papás. Será, no sé por qué será, pero yo me acuerdo haber pasado por ese periodo. Y también me acuerdo también haber idealizado también mucho a mi papá. Era un ideal, era como una persona a seguir, como la bandera, como lo que quería yo lograr. Pero me acordé, no sé por qué, por este tema de la vergüenza que pasan los niños con sus padres. Eh, me acordé de un amigo ahora que tiene una hija adolescente que al principio era puro papá, y tiene ahora, está pasando la adolescencia y ahora no quiere salir con él, por ejemplo. No quiere salir con él, ya a él le choca eso. Y yo conversando con ella, porque somos muy amigos, conozco a su familia hace mucho tiempo, conversé con la chicoca. Claro, y quiere a su papá, lo quiere mucho, pero se dio cuenta que no era como el papá que ella pensaba, en una conversación así como muy particular. Entonces me acordé como un poco de eso, no sé por qué se me vino eso a la cabeza. Y sí también, yendo al cuento, básicamente me gustó mucho esa complicidad con su novia, como que la novia le reafirmó un poco como que no tenía, como que ese juicio que tenía de la historia no era como para tanto, o sea, murió, claro, se le cayó un cerro en la cabeza, pero tampoco era como para tanto. Y el tema del bullying que él sufrió tuvo que haber sido muy brutal, porque a él no le gustaba para nada, tenía mucho miedo, incluso hasta demostrárselo a su futura novia. Creo que es un lindo cuento, es un cuento que de alguna forma, como bien decía Gabriela, desmitifica la realidad y muestra ciertas características que son como a veces muy cotidianas, pero que cuando uno las levanta dice, oh, verdad, tenía razón. Entonces va por ahí la cosa. Eso es lo que yo creo que pasó aquí. Habían Y temores, ¿cierto, Trini? habían temores, por supuesto, ¿no? Yo creo que es un cuento lleno de aristas distintas. Eh, los mismos personajes, si se fijan, sirven mucho para el avance de la narración, ¿no? De alguna manera, él es un niño que es adolescente. Recordemos además que no tenía mamá. Su referente era el padre. Y además lo idealizaba al punto de que era un héroe. No podía morirse de esa forma tan absurda, no, tenía que haber sido de una manera mucho más heroica. Por tanto, le costó muchísimos años aceptar esa realidad, cosa que pasa mucho con la sociedad nuestra, ¿no? Yo lo pienso en términos personales, recuerdo cuando mi mamá se murió joven, y vivía en una sociedad encantadora, pero todavía muy pacata, una sociedad que vivía de las apariencias. Yo creo que afortunadamente se ha superado eso, situación que vivimos también en todas partes, pero en el círculo social de mi mamá no se podía aceptar que ella tuviera cáncer. Entonces, cuando se vino a operar aquí a Chile, cuando ella regresó, todo el mundo pensó que se había ido a operar a Chile de la vesícula. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué importancia tiene? O sea, finalmente, ¿cuántos nos vamos a morir de algo similar? ¿Cuántas familias que les cuesta aceptar tanto que el papá tiene Alzheimer o que tiene demencia senil o que tiene una enfermedad que en la apariencia resulta ser muy desagradable y que nos cuesta tanto aceptarlo y sobre todo reconocerlo frente a los demás? Yo creo que este chiquillo para él era muy fuerte, era más grande que su misma capacidad, el tener que dar a conocer que efectivamente su padre, que para él era un héroe, había muerto aplastado por un chancho. Por supuesto que es ridículo y que permite que cualquiera se ríe en un comienzo, pero ahí está la magia que tiene este gran escritor con el término de este cuento, en que finalmente él está apostando por una mujer que quiere y está poniendo a prueba un instante en que la chiquilla tiene que demostrar si va a ser o no la mujer que lo va a entender, que va a empatizar con él.
Y se da esa magia, porque finalmente la reacción de ella es pura, es, como dice Cecilia, muy amorosa, porque ella entiende y se pone en la misma situación que vivió el mismo chiquillo en su momento, aplastado por un cerdo. El chiquillo en su momento también pensó en el cerdo y esa era la conclusión a la que llegaba también la chiquilla. Recuerdo una película, quizás ustedes la vieron ya, en el recuerdo está, pero creo que era Robert De Niro. Pero Robert De Niro era el protagonista. Es posible que me equivoque. Pero en un momento dado quiere salir con una chiquilla y quiere aparentar, lógicamente. Entonces le pide a un tío su auto. Tengo la impresión de que era un Mustang, para impresionarla. Y el chiquillo, el tío le presta obviamente el auto y el chiquillo le dice, sabes que estoy entusiasmado con ella y no sé si realmente es para mí. Entonces el tío le propone un juego y lo reta a una prueba y le dice, mira, tú vas a recogerla, le vas a abrir, por supuesto, la puerta del copiloto, le vas a cerrar la puerta. Y como se daba en esos tiempos, que uno tenía que levantar la perilla para abrir la puerta, si ella eh, tiene la intención de abrirte a ti la perilla del conductor, significa que esa mujer te conviene. Y bueno, él prueba y le va muy bien, porque la deja en su posición y él da la vuelta el auto y se da cuenta que ella se ha estirado para levantar la perilla del auto. Y él queda feliz porque dice, esta es la mujer para mí. Y curiosamente era una mujer de color, además. Eso lo agrega el director, ¿no? Pero bueno, pasa un poco esto mismo en el cuento, porque gracias a la reacción que tiene Sally, a él le entra nuevamente la vida y la tranquilidad de que escogió bien. Es un cuento fantástico, irónico, pero tan bien estructurado. Cada personaje tiene un papel fundamental porque muestra además la realidad de los hechos, tal como señalaba Gabriela. ¿Qué niño no se va a reír cuando a uno le cuentan una situación como esta? Uno tendría que ser muy sabio para no hacerlo, pero claro, pero el hecho de que finalmente le dijeran cerdo también es muy fuerte. Queda huérfano, ese es otro de los temas, ¿no? Solía darse que estos escritores eran educados en internados, cosa que vivió también Graham Greene. Y él sufrió bullying en el colegio. Era un chiquillo muy tímido, muy atormentado por las situaciones que podría vivir. Y la misma elección de ser espía, obviamente que le da un condimento más a la vida, ¿no? Y también a su carácter. Creo que es un cuento, de nuevo, que al lector lo desafía y eso es lo que más me gusta, ¿no? Porque el lector obligadamente tiene que ir llenando esos vacíos que él propone en el camino. Lo encuentro genial el cuento, muy bien escrito, en tan pocas hojas. Ojalá los lectores lo pudieran bajar de internet porque está y, y buscar más datos como para ir rellenando el cuento completo. Y bien, les abro el micrófono para que terminemos de darle una vuelta al asunto, ¿no? Cecilia, Gabriel, Alejandro. A mí me gustó mucho también como el inspector iba de a poco diciéndole, le pasó algo a tu papá, nos llamaron, y el niño no reaccionaba, y sí, pero es que bueno, le pasó algo grave al papá, y al final ya lo dice, pero él también teniendo la sutileza de decirle que el papá, no inmediatamente que estaba muerto, pero que le había pasado algo grave. Y él va reaccionando cuando le pregunta, bueno, pero le dispararon al corazón, es lo más probable. Y ahí él le cuenta, no, en realidad al cerdo, como que el cerdo se le había caído en la cabeza. Pero yo creo que el inspector también debe haber estado muy extrañado con la reacción de él, porque no se asustó por la muerte, sino que por la forma.
yo creo que el inspector debe haber quedado un poco impactado con eso, y el temor de él de ir a la casa de la tía para que su novia no supiera la muerte, cómo había sido la muerte fatal de su padre. En realidad un cuento mágico, súper, súper bueno, diferente a los otros, y a uno lo deja pensando en muchas más cosas. No sé qué les parece a ustedes, chicos. Gaby, Sí, de todas Alejandra. maneras. Este lleno de elementos, fíjate que también pone como el énfasis en la importancia. Se nos fue la, se nos fue la Gaby. Se fue. Mm. Bueno, yo mientras para complementar, sí, yo comparto contigo, Ceci, en verdad el inspector tuvo que haberle, no sé si impactado, pero también era como bien curiosa la escena, porque el niño esperaba que, bueno, su papá tenía idealizado mucho a su papá y que lo mate un cerdo caído de un quinto piso, no sé, era como bien, bien extraña la situación. Entonces, sí, es como también un poco tragicómica, es como fuera lo esperado. Entonces es como curioso en verdad. Ah, se integró con Gabriela. Yo estaba rellenando mientras Sí. Gabriela. Estamos rellenando. Era como poner el énfasis en la importancia de la identificación y la empatía, en el amor y el distanciamiento que hay también. Es otro elemento que hace un poco de contraste. Cuando se preocupa más bien por el cerdo, en una primera instancia, impactados por la noticia, se preocupa más bien del cerdo que por el caballero que se murió. Es como la primera reacción. Entonces, eso también hace juego, por así decirlo, con el resto del cuento, con esta desmitificación y este enriquecimiento de la realidad común y corriente. ¿Mm? Eso, sí, Alejandro. No sé qué estabas diciendo porque no te alcancé a escuchar. No, es que estábamos comentando que decía Cecilia, este tema del inspector, que le tuvo que llamar mucho la atención, que le haya caído un cerdo, y el niño justo había, o sea, tenía idealizado mucho a su papá, entonces como que en eso estábamos conversando con Ceci hasta que se te fue la señal. Pero en definitiva, como para redondear un poco la idea, en verdad el cuento es como de los tantos cuentos que hemos leído, un cuento notable, en verdad, que nos hace pensar en muchas cosas, en muchas aristas. Aparece de nuevo el temor, en el cuento pasado también estaba el temor, el miedo. Así que lo hace interesante. Yo en verdad invito, igual que Trini, invito a las personas que puedan bajar el cuento. Tal vez vamos a poner en la descripción, tal vez el link donde lo puedan descargar, Ceci, a ver si lo pueden ellos leer. Y ¿Verdad? Súper bueno. sí, Vamos a podríamos empezar poner a... el link y para que la gente lo pueda descargar y lo pueda leer a ver qué opinan. Sabemos que nuestra audiencia también se ve mucho por el WhatsApp, así que a ver qué dicen. Así que bueno, yo por mi parte agradecido una vez más de poder estar con ustedes, chicas, y a toda la gente que nos escucha de este lindo momento, de este lindo espacio que nos hace compartir y nos hace de alguna forma mostrarnos el observador que somos, desde distintas esferas, desde la psicología, desde la ingeniería, desde la literatura, desde la Ceci, nuestra querida Ceci. Así que por mi parte, un abrazo a todos. Simplemente añadir al final que este hombre era catalogado en el mundo como un escritor católico, entre comillas. Y a él nunca le acomodó esa categoría, porque él decía, yo soy un escritor vasto, yo abordo todo tipo de realidades. No es eso lo que a mí me acomoda. Si bien yo soy creyente porque era converso, bueno, finalmente después terminó algo más alejado, pero vivió con esas dudas espirituales con respecto a la existencia, a Dios, pero es un hombre muy atractivo en cuanto a su producción literaria. Escribió una enormidad de novelas detectivescas, de espionaje, de realidades humanas. Es muy versátil y si ustedes quieren leer un poco más de él, bueno, obviamente que pueden perfectamente acceder a los libros porque están todos traducidos. Yo me despido y les agradezco la conversación y sobre todo la sensación que les provoca. Me encanta ver desde sus perspectivas los comentarios que ustedes hacen. Nos vemos la otra semana. Un abrazo. Gavita, unas palabras para despedirse del programa, como siempre. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. De verdad, hacemos este programa con mucho cariño. Y ojalá mueva un poco a reflexionar más allá a las personas que nos escuchan y que nos ven.
Gracias a todos, un abrazo grande, que tengan una linda semana. Yo también me despido, les agradezco montones a todos los auditores, ya llevamos 121 suscriptores. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, gracias porque comparten con sus amigos, sus primos, sus vecinos también. Gracias por los comentarios que nos han hecho y nos hace estar aquí cada semana con este granito de arena, con esta compañía para ustedes. Muchas gracias y esperamos sus comentarios. Chao, chao.